En esta sesión nos fijaremos en varias maneras de formar letras. Por un lado, el ars caracteria o el trabajo resultante en los talleres de los lapicidas, los calígrafos de la piedra, produjo en los siglos II y I a.C. un sistema de escritura funcional con un canon gráfico caracterizado por una alineación más rigurosa y la fijación de unos remates en los terminales de las astas verticales, horizontales u oblicuas. Y por otro lado, los tituli picti, inscripciones procedentes de Pompeya que contienen manifiestos electorales ejecutados a pincel, con tinta negra o roja y con un tipo de letra llamada capital clásica o rústica, y también utilizada en papiro como los de Herculano u Oxyrhynchus, o en pergamino como los códices virgilianos del siglo IV después de Cristo. La escritura monumental, capitalis monumentalis, con su aparato solemne, de módulo grande, posada, realizada con clara intención de elegancia, utilizada en cualquier situación escriptoria, sea epigráfica, libraria o documental, tenía una función cívica, dirigida a los muchos alfabetizados de los diversos estratos de la comunidad urbana, como indica Armando Petrucci. La escritura monumental tenía una función conmemorativa, como las inscripciones honoríficas, votivas y funerarias, una función comunicativa, como las epístolas escritas en tablillas o los anuncios pintados, y una función expresiva como la de los grafitis. Las escrituras lapidarias podían estar expuestas en cualquier lugar, en la calle, en el umbral de una casa, por ejemplo, como apunta Hermeros, el liberto de Timalción, en el Satiricón de Petronio, cuando dice que solamente sabe reconocer las letras capitales lapidarias. Para las escrituras más solemnes se preferían espacios como plazas, foros, edificios públicos y necrópolis. Para las otras daba lo mismo la entrada de un negocio, un cruce de caminos o simplemente un pedazo libre de muro a la altura de un hombre. Citando de nuevo a Armando Petrucci, cualquier visitante de una ciudad del Imperio Romano habría advertido que la caracterizaban no solo y no tanto las estatuas, los templos, los colores y el constante tráfico, sino las inscripciones presentes por doquier, en plazas, muros y patios. Los romanos utilizaron para sus inscripciones una escritura llamada capital, es decir, una escritura mayúscula que se escribía entre dos líneas paralelas. Es esta la que podemos ver hoy día en nuestros propios libros impresos. Como vimos en el vídeo anterior de la primera sesión, los alfabetos utilizados en las inscripciones anteriores al siglo I a.C. presentan un marcado carácter arcaico. Poco a poco, el genio del lapicida hace que llegue a la escritura epigráfica una perfección real, y es precisamente en época imperial que daten la mayoría de inscripciones que nos han llegado. El trabajo hábil y meticuloso del calígrafo de la piedra se refleja en la escritura monumental, alcanzando la dignidad de obras de arte. Los alfabetos utilizados a lo largo del imperio solo se diferencian por pequeños detalles, al alcance de los especialistas, cuyas pequeñas diferencias permiten al ojo experto dictaminar una datación de tal o cual siglo y a veces de cual o tal reino, características de la época de Augusto, de Trajano o de Constantino. En el mundo romano, artífex es el término empleado para designar al artesano, el cual agrupaba a todas aquellas personas cuyo oficio o profesión estaba en relación con alguna de las ramas del arte, englobando tanto arquitectos, escultores y pintores como broncistas, ceramistas, alfareros, etc.
En ocasiones, los artesanos relacionados con el trabajo de la piedra también fueron denominados fabri, expresando con ello que eran simples obreros. La escritura se fija en piedra, mediante la incisión de los signos utilizando el cincel. La piedra que más se utiliza es sobre todo el mármol. Es el soporte ideal por su belleza para escribir en inscripciones sacras, honoríficas, funerarias, conmemorativas, los textos que los romanos denominaban tituli. La tipología de las inscripciones es una escritura las más de las veces monumental, de carácter solemne, que se confeccionan para conmemorar un suceso relevante o para dejar constancia ante el público lector de los acontecimientos de lo que se encarga escribir en relación con lo que se escribe. El bronce es otro material que sostiene las literae sacrae, adecuado para grabar lo que se ha denominado los textos jurídicos que contienen normas emanadas del Senado o del propio emperador, según Geza Alfoldi, y se refieren a las reglas obligatorias de la vida pública y privada en el mundo romano. La inmensa mayoría de estos testimonios epigráficos utiliza el bronce en formas de placas como soporte para grabar los correspondientes documentos jurídicos. El bronce es un material extraordinariamente abundante en Hispania, compuesto por cobre, estaño y plomo. El proceso de grabado de las letras por parte del cincelador o caelator, trazo a trazo, mediante incisiones producidas por los golpes sucesivos del malleus o maza sobre el cincel sobre la tabla de bronce. La escritura de estos textos legislativos, actas públicas o privadas, se presenta bajo un aspecto un poco diferente que se denomina letra actuaria. Sus capitales tienen formas estrechas, más altas que estrechas y relativamente descuidadas, distinguiéndose claramente de la elegante capitalis.
Es esta escritura la que la civilización y la administración romanas propagarán por toda la extensión del imperio. En el dominio de los libros se perpetuará, en particular para las obras de los poetas, hasta la época carolingia. Los paleógrafos la llaman rústica. Es un contrasentido, pues fue, al contrario, en tiempos de Tiberio y Nerón, la de los círculos más elegantes y más cultivados. Se introdujo en la epigrafía y en la época de los severos. Poco faltó para que expulsase la capital lapidaria, aun de las inscripciones solemnes. Nunca fue rústica ni subrústica, ni siquiera es suficiente decir que es urbana, es urbanísima, como apunta el paleógrafo Robert Marichal. Y en los muros de los manifiestos electorales pompeyanos apreciamos cómo el pincel imita a voluntad al cincel o al cálamo.